Interior de Noruega, 1880. En los pueblos cercanos a los bosques boreales, el invierno no era una estación, era una sentencia. Cuando la nieve cubría el suelo hasta las rodillas, la gente se retiraba, guardaba silencio, y evitaba a quienes no pertenecían allí. Él, sin embargo, hizo lo contrario. Mientras los residentes reforzaban las ventanas y cerraban las puertas, él subió a la montaña. Llevaba una pala, un hacha y una lámpara. Ni una palabra, ni compañía. Dijeron que fue un error, que solo sería otro cuerpo congelado en la primavera, pero él cavó, día tras día. El hielo del suelo no cedía fácilmente, el tiempo se agotaba, la nieve se espesaba, no pidió ayuda, no intentó demostrar nada, simplemente siguió adelante. Un viejo pastor dijo, cuando el frío no te mata por fuera, te mata por dentro. El refugio no era solo para protegerse de la nieve, ella estaba en contra de todo lo que vino antes de ella. Los pueblos del fiordo de Landmark, en el centro de Noruega, no solo estaban hechos de piedra y madera, también estaban hechos de silencio, desconfianza y rutina. Allí, cada rostro me resultaba familiar, cada desviación era evidente. Los hombres nacieron, vivieron y murieron entre los mismos pinos, los mismos lagos helados, los mismos nombres en las campanas de las iglesias. En las afueras del pueblo de Beckheim, donde las vallas ya no podían contener el viento, apareció. Nadie sabía su nombre. Dijeron que venía del tren que pasaba una vez al mes, procedente de Bergen. Llevaba una manta enrollada, una mochila desgastada y unos ojos que no pedían permiso. Solo paso. En el puesto comercial, intentó cambiar un cuchillo viejo por sal y aceite. El asistente miró con sospecha el cable tallado. Eso no comprará el invierno, forastero. Nadie se rió. Nadie le dio la bienvenida. Durmió bajo un granero caído, entre paja húmeda y ramas. Mientras los demás discutían sobre las tormentas de nieve que se avecinaban, él escuchaba el viento y observaba cómo el silencio se instalaba sobre la montaña. Lo llamaban el excavador, cuando creían que no podía oír. Vino a morir tranquilamente entre las piedras, decían, entre bocados de pan negro y pescado seco. Pero él siguió adelante, siempre hacia arriba. Llevaba cuerdas, piedras y astillas de madera. Regresaba cubierto de tierra y nieve. Una tarde, un niño lo vio empujando troncos hacia un barranco oculto. ¿Qué está haciendo? El padre sostuvo el brazo del niño. Nada que nos concierna. El invierno empezó con hielo en los tejados. Luego, un silencio blanco envolvió las calles. Las familias se encerraron en sus casas. Hornos encendidos. Arenques salados en el alféizar de la ventana. Mientras tanto, él desaparecía cada vez más entre los pinos, y los pinos se lo tragaban. No había humo, no había ruido, solo huellas, que desaparecieron en agujeros en el suelo. El valle donde comenzó a cavar no tenía nombre. Estaba más allá del último brazo del lago helado, donde ni siquiera los pastores se aventuraban después del mediodía. Allí los árboles eran bajos, el viento era más cortante, pero la tierra tenía algo. La primera mañana llegó con una estaca de hierro improvisada. Se estrelló contra el duro suelo, repetidamente. El sonido era seco, metálico, como si el mundo dijera no. Él respondió con silencio e insistencia. Se necesitaron días solo para retirar la corteza congelada, manos envueltas en remolque, ramas como palancas, una rutina absurda a los ojos de cualquier hombre del pueblo. Está cavando su propia tumba, dijo una mujer en la feria. O esconden algo peor, murmuró el herrero. Pero él no estaba escuchando, o mejor dicho, lo escuchaba todo, y lo seguía. Empezó a darle forma a la entrada usando troncos delgados. Hizo un arco usando raíces trenzadas. Lo cubrió con musgo, barro y nieve compactada. Desde lejos, no parecía nada. De cerca, parecía supervivencia. Usó el calor de su propio cuerpo para derretir el hielo. Construyó un pequeño fuego controlado en un pozo lateral. Utilizando piedras redondas, almacenaban el calor subterráneo. No había ventanas, ni muebles, solo un vientre de piedra y fuego. Por la noche, la montaña se oscurecía temprano. Encendió una lámpara sujeta a un gancho, ajustándolo todo con la paciencia de un orfebre. No había planes, solo ritmo, y el tiempo, y un resfriado cada vez más impaciente. En la tercera semana, el sonido del bosque cambió.
No era solo el viento silbando entre las ramas, era el olor, mojado, metálico, una advertencia sin palabras. Cavando más profundo, encontró losas de piedra congelada. La estaca se dobló, el mango del hacha se quebró, el calor no duró, el cielo es azul. Se fue, se lo tragó el hielo, dijo un pescador. Pero un niño, el mismo, juró haber visto una luz brillando en el suelo de la montaña. Es un infierno derribarlo. Se rieron. Él lo sabía. Si el refugio cedía, la muerte llegaría en silencio. Solo un sueño blanco. Así que improvisó. Grava, cuarzo, arcilla, savia. Hizo un cemento rudimentario. Modeló pilares con raíces de abedul. Construyó, piedra sobre piedra, una chimenea que no emitía humo. Y cuando la temperatura bajó a -30, en esa silenciosa madrugada, se quedó dormido. No en profundidad, pero estoy vivo. A la mañana siguiente, la entrada estaba casi completamente sepultada. La pala, congelada por dentro, tuvo que romperlo con los dedos desnudos. La mano sangró. La sangre fluyó hasta el borde. Un zorro lo observaba en silencio. En la cuarta semana, un nuevo sonido, sin sucursales, sin viento, un grito, corto, casi un gemido. No era humano, pero tampoco era del bosque. Siguió las huellas, pequeño, desorientado. Encontró un reno bebé, temblando, con una pata torcida. Un error, llevar peso extra, pero aún así se quitó el abrigo. Se trataba del animal. Los llevó al refugio, no por lástima, pero para algo más profundo. Ahora, el calor era compartido. Improvisó un lecho de musgo, agua caliente con piedras. Limpió la herida con carbón. El cachorro lloraba en silencio. Él también. 2 días después, el techo se derrumbó. El calor había derretido el hielo estructural. Parte del refugio se derrumbó. El cachorro se quedó atascado. Se despertó con tierra en la boca. Tenía dificultad para respirar. Empujó con los hombros. Se desgarró el brazo. Todo lo hizo en silencio. Cuando sacó al animal, su corazón aún latía. Ella no lloró. Él no sonrió. Simplemente reforzó todo con piedras del lago congelado. Tomó días. Sus manos eran incoloras. Solo movimiento. En el pueblo alguien comentó: encontré rastros de sangre en la nieve. ¿De un animal? No sé. Nadie fue a ver. Y como el frío empeoraba, ya nadie salía. En la quinta semana el cielo se oscureció. El viento ha cambiado. Los pájaros han desaparecido. El bosque quedó en silencio. Él lo sabía. No a través de los periódicos, pero por el olor de la nieve. Era una ventisca. En los pueblos situados entre los fiordos, la gente sellaba sus casas con barro y trapos de lana. Estaban almacenando los últimos trozos de bacalao seco y raíces fermentadas. Tapiaron las ventanas. Se desconectarían del mundo durante días. Pero él estaba en tierra. Debajo de él, el refugio resistió. Dentro la temperatura era soportable. El fuego silencioso calentó las piedras, que a su vez calentaron el barro compactado. El cachorro, ahora más fuerte, se acurrucó cerca de la pared de cedro. En la segunda noche de la tormenta de nieve, el aire se volvió más enrarecido. No por una fuga, sino por aislamiento. La salida estaba enterrada. Una vez dentro, empezó a cavar, despacio, para evitar que el techo se derrumbe. Utilizó un trozo de hueso de alce como pala improvisada. El tiempo se ha desvanecido. No sabía si era de día. No sabía si estaba respirando lo suficiente. La lámpara se balanceaba. Él también. Horas después lo escuchó. Un sonido. No del viento. Ni siquiera del bosque. Un éxito. Distante. Irregular. Como si alguien lo estuviese buscando o llamando. Subió con cuidado. Raspó la nieve con sus propias manos hasta que pudo tomar aire. Y entonces vio un niño. El mismo chico del pueblo. Perdido. Asombroso. En sus ojos no había sorpresa. Hubo alivio. Y miedo. El niño no podía hablar. Labios cortados. Cara casi blanca. Él lo atrajo hacia adentro. Cerró la entrada apresuradamente. La prioridad ha cambiado. Ahora era el momento de calentar al niño. Ella hizo compresas tibias de musgo. Se arrancó un trozo de su propio abrigo. Le dio al niño gotas de grasa derretida. La noche duró más de lo debido. Quizás días. O simplemente su sentimiento. El niño no preguntó. Solo me quedé mirando. A veces para el cachorro. A veces
para el techo de barro. Al tercer día, cuando la nieve se aflojó, cavó una salida lateral. Hizo un túnel corto usando ramas y nieve compacta. Llevó al niño escaleras arriba sobre sus hombros. Desde lo alto de la colina se podía ver el valle blanco. Nada se movía. El pueblo quedó sepultado. Chimeneas cubiertas. El niño señaló. Una cabaña aislada, semidestruida, una señal de que su familia podría estar viva. Caminó con el niño hasta el borde del bosque. Él no habló. Él simplemente dejó ir al niño. Antes de irse, le entregó el cuchillo con el mango tallado, el mismo que nadie aceptaría a cambio en el puesto comercial. El niño sostenía el cuchillo. Él miró hacia atrás, y él corrió. En el valle, el refugio se mantuvo firme. En su interior ahora solo queda el cachorro. El hombre se sentó en la entrada, cubierto de nieve hasta las rodillas. El frío ya no era el enemigo, era parte de la estructura. 3 días después de que terminara la tormenta de nieve, los primeros sonidos regresaron al bosque. Pollos confundidos, una hacha lejana, una campana débil. Ya había reforzado la entrada con piedras de río y raíces de abedul. El cachorro, ahora de pie, se arriesgó a dar pasos cortos. La rutina regresó, pero el silencio dentro de él nunca lo abandonó. En la tarde del cuarto día, oyó pasos. No sigiloso, empresas. Se levantó lentamente, hacha en mano, por si acaso, y entonces vio al padre del niño, el que había agarrado fuertemente el brazo de su hijo, el que no habló. Allí estaba, con la ropa rota, sin abrigo, con los ojos bajos. Se detuvo a unos metros de distancia. No dije nada. La respiración visible era el único sonido. Una bolsa de tela se deslizó por su hombro. Dentro, pan oscuro, raíces y una botella envuelta en paja. Él le tendió la bolsa, con ambas manos, sin orgullo. Por un momento pareció que iba a decir algo, pero no lo dije. El protagonista recogió la bolsa, lo colocó junto a la entrada, luego desapareció bajo tierra, cerró la puerta. No se pronunció ni una palabra, pero todo quedó entendido. En el pueblo, la historia se desarrolló lentamente, como el frío, lento, pero preciso. El niño hablaba poco, pero él mostró el cuchillo con un orgullo contenido. Él me salvó la vida. Nadie respondió, nadie lo dudó. Algunos residentes comenzaron a observar el valle desde lejos. Nadie se acercó, no por miedo. Pero hay algo aún más raro, el respeto. En la primera primavera, cuando el hielo cedió, alguien dejó provisiones junto a una piedra marcada, sin billete, sin nombres. El verano siguiente, un niño dejó una chaqueta doblada en el camino, como devolver un gesto. Nunca regresó al pueblo. Él nunca pidió nada. Pero cuando un incendio destruyó 3 casas a primera hora de la mañana, y el agua se congeló antes de llegar al fuego, alguien lo extinguió con nieve recogida en trineos improvisados. Era él, dijo una señora. ¿Lo viste?, preguntaron. Ella simplemente sonrió. Con el deshielo llegaron las marcas, rastros borrados, animales migratorios. Pero había algo que se resistía, el refugio. Nadie se acercó demasiado, pero todos lo sabían. Él todavía estaba allí. Se vio al cachorro, ya adulto, bebiendo del arroyo. Él no huyó, pero él no se dejó tocar. Un niño dijo que vio humo saliendo del suelo. Otra juró que escuchó ritmos. El viejo pastor comentó, estos sonidos no vienen de la mano, vienen del tiempo. Él no construyó un refugio, él construyó una historia. Nadie lo corrigió. El invierno siguiente, junto a la iglesia apareció un nuevo edificio, refugio de emergencia, semienterrado, con arco de entrada y chimenea interior. Nadie comentó sobre el origen del modelo, pero todo el mundo lo sabía. El niño creció, llevaba el cuchillo tallado. Él talló ramas secas. Habló poco. Escuché mucho. Un día, mientras volvía sobre sus pasos por un antiguo sendero, encontró una marca. 3 líneas verticales, intersectadas por una línea horizontal, un símbolo del tiempo, o de vidas. Abajo, piedras apiladas, sin nombre, sin cruz. El pueblo cambió, lentamente. La gente empezó a dejar cosas en el borde del bosque, semillas, herramientas rotas, pan envuelto. No por caridad, pero por gratitud. Él nunca apareció para darte las gracias. Él nunca puso un pie en la plaza. Él nunca habló. Y aún así, su ausencia era una presencia. Tu silencio, tu voz. Algunas historias nunca se cuentan. Están enterrados,
Bajo la tierra fría, entre raíces y piedras, vivían manos que trabajaban sin público, vidas que salvaron a otros, sin saber si serían recordados. En el bosque nada es urgente, pero todo es decisivo, y hay refugios que no protegen del frío, protegen contra el olvido. Si alguien alguna vez cava lo suficientemente profundo, tal vez encontrará un techo de ramas, o una piedra marcada, o simplemente silencio. Aún así ya lo sabrás. Alguien se resistió aquí, y eso, todo cambió.